la desaparición de Marcos podemos verlo como una depuración, al final de cuentas, de la estética zapatista que pone la atención a las bases y pone atención a la política verdadera del ZLN. Vamos a ver ese videito que es el último y no es muy largo, es cortito y es la despedida del sub. Los de arriba querían asesinar al ZLN, no como ejército, sino como rebelde necio que construye y levanta vida, donde ellos, los de arriba, desean el páramo de las industrias mineras, petroleras, turísticas, la muerte de la tierra y de quienes la habitan y trabajan. Ya ha dicho que hemos venido como Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a desenterrar a Galeano. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva. Y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, en su lugar de Galeano ponemos otro nombre para que Galeano viva y la muerte se lleve no una vida, sino un nombre solamente. Unas letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia, sin vida. Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy. Lo llevarán de la mano Sombra el Guerrero y Lucecita para que no se pierda en el camino. Don Durito se irá con él, lo mismo que el viejo Antonio. No lo extrañarán las niñas y niños que antes se juntaban para escuchar sus cuentos, pues ya son grandes, ya tienen juicio, ya luchan como el que más por la libertad, la democracia y la justicia, que son la tarea de cualquier zapatista. El gato perro y no un cisne entonará ahora el canto de despedida. Y al final, quienes entiendan, sabrán que no se va quien nunca estuvo, ni muere quien no ha vivido. Y la muerte será engañada por un indígena con el nombre de Galeano en la lucha, y en esas piedras que han colocado en su tumba volverá a andar y a enseñar a quien se deje lo básico del zapatismo, es decir, no venderse, no rendirse, no claudicar. La muerte, como si no fuera evidente que los de arriba los libera de toda corresponsabilidad, más allá de la oración fúnebre, el homenaje gris, la estatua estéril, el museo controlador. A nosotros, a nosotros la muerte nos compromete por lo que tiene de vida. Así que aquí estamos, burlando a la muerte en la realidad. Dicho lo anterior, siendo las 2:08 en el frente de combate suroriental del ZLN, declaro que deja de existir el conocido como subcomandante insurgente Marcos, el autodenominado subcomandante de acero inoxidable. Eso es, por mi voz ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vale, salud y hasta nunca, o hasta siempre. Quien entendió sabrá que eso ya no importa y que nunca ha importado. Desde la realidad zapatista, subcomandante insurgente Marcos, México, 24 de enero del 2014. Postdata 1. Game is over. Postdata 2. Jaque mate. Postdata 3. Tuche. Postdata 4. Ahí se ven raza y manden tabaco. Postdata 5. Así que esto es el infierno. Perdón. Ese piporro, Pedro, José Alfredo. ¿Cómo? ¿Por machistas? No lo creo, si yo nunca. Postdata 5. O sea, como quien dice, sin la botarga ya puedo andar desnudo. Postdata 7. Oigan, está muy oscuro acá. Necesito una lucecita.
ese era el video. Ya terminando, esta es la última parte. Nosotros en nuestra investigación fuimos a dar con un evento que nosotros no teníamos idea, no conocíamos bien, que fue el levantamiento indígena de Chiapas de 1712, y nos llamó particularmente la atención porque hay varios aspectos de ese levantamiento insurgente indígena que se correlacionan con la formación y el desarrollo del ZLN 200 años después. Acá está la imagen, está Marcos, finadito Marcos hoy Galeano, y al lado está la Virgen del Rosario, para representar esta rebelión de 1712, que a diferencia de otras insurrecciones indígenas o levantamientos espontáneos de furia y de rabia de los indígenas contra la opresión, este fue un movimiento que se organizó con anticipación, con cierta estrategia, que fue fundado, igual que el ZLN, fue fundado por 5 o 6 personas, entre los cuales había mestizos, en 1712. Y que fue preparado siguiendo, más bien 200 años después se iba a seguir la misma lógica comunitaria, que tiene que ver, por ejemplo, en esta rebelión de 1712 se ocupó la estrategia de inventar apariciones de la Virgen en diferentes zonas de Chiapas, y donde supuestamente había aparecido la Virgen hablándole a los indios, se levantaban entre ellos una ermita. En esas ermitas se hacían las reuniones clandestinas para organizar este levantamiento indígena, que tiene que ver con la preparación que la ZLN iba a hacer desde el año 83 hasta el 94 en la clandestinidad, apelando a la misma capacidad de organización en silencio que tienen los indígenas mayas chiapanecos, demostrado ya magníficamente en 1712. Si queremos buscar también, aparte de que está fundado por mestizos, que se está esta estrategia del silencio, se quiere mostrar también, por ejemplo, que los indígenas querían desarrollar la autonomía ya en 1712. Los indígenas insurrectos, esto lo leo porque dice: se levantaron proclamando el término del poder de los españoles, el fin del pago de los tributos, del trabajo forzado, de los azotes, así como el control de los sacramentos y de los rituales religiosos. En esta revolución los jefes se proponían establecer una zona independiente, una zona liberada. Establecieron su propia audiencia con estructura religiosa y una organización militar propia. En 1994, los indígenas insurrectos se levantaron proclamando las 13 demandas de techo, tierra, trabajo, salud, educación, independencia, democracia, justicia, paz, libertad, alimentación, información, cultura, y 9 años después formaron los caracoles, las bases administrativas para la autonomía, donde rigen los 7 principios del mandar obedeciendo. Quizás lo más relevante en este paralelo de estrategia en estas dos insurrecciones indígenas de Chiapas está en que en el año 1712 los indígenas, a través de esta estrategia de hacer la aparición de la Virgen, que la llamaron la Virgen del Rosario, y armaron una simbología de la Virgen, levantan una vocera, María de la Candelaria. Y María de la Candelaria proclamaba lo que la Virgen le había dicho, que por ejemplo, ya no tenemos miedo ni vergüenza, ya no hay tributo, no hay rey, ni presidente, ni obispo. Era una de las cosas que decía María de la Candelaria, vocera del movimiento indígena en 1712. Se sabe hoy, los historiadores lo tienen muy claro, que los textos de María Candelaria los escribían 5 o 6 personas, que están bastante identificadas por los historiadores. Y obviamente entre María de la Candelaria y el subcomandante Marcos sabemos que hay un paralelo ya en esta idea de vocero carismático por cuya voz van a hablar los indígenas de Chiapas. Son hologramas, pero también son estrategias absolutamente vanguardistas e inteligentes que nos sorprenden muchísimo. Y en eso estamos. Estas son un poco como este camino de la Virgen de la Candelaria, o sea, de la María de la Candelaria y la Virgen del Rosario, en paralelo a su comandante Marcos, es un camino que estamos desarrollando en nuestra investigación, y por eso cerramos con esto. Acá está nuestra página de blog, donde se pueden descargar textos, tenemos ensayos, escritos, etc. Estas son 2 fotografías de una exposición que hicimos en Nottingham, en Inglaterra, con las pinturas originales de Beatriz Aurora, con una selección de trabajos de la Escuela de Cultura Popular Mártir del 68, el video del maíz que vieron acá,
una selección de textos, revisamos todos los comunicados del subcomandante Marcos y sacamos todas las frases donde se hablaba específicamente de la relación de la estética y la política zapatista, y una serie de paliacatos bordados de Oventic. Y esta es una revista que pueden descargar gratis y que editamos nosotros. Fue un número especial que editamos de Estética de la Autonomía y Autonomía Estética. Esta es la dirección completa para descargarla en PDF. Es una revista que está en digital y nosotros invitamos a diferentes autores, como tuvimos la suerte de que Alan Badiou nos dijo que sí, tenemos un texto de él, de John Holloway y una serie de autores hablando de estética de la autonomía y autonomía estética, que es lo que desarrollamos más o menos. Eso. Ahora tenemos un tiempito para preguntas, conversar, y hay unos textos aquí. Aquí tengo otros con un resumen un poco de nuestras ideas y nuestros contactos también, que pueden llevarse. Muchas gracias por venir. Bueno, primero me gustaría felicitarlos porque conozco un poco de su trabajo y conozco la revista, y realmente es como el trabajo más serio, más sistemático y con mayor profundidad que he encontrado, y pues no es sencillo, ¿no? Y me gustaría preguntarles, en ese sentido, ¿cuáles son, como a nivel de investigación, las mayores dificultades con las que se han encontrado? Por otro lado, también me gustaría preguntarles cómo han visto su opinión, por ejemplo, acerca de este festival, porque pues independientemente de este corpus que ustedes ya tienen muy sistematizado y bastante identificado, pues con este festival pues el corpus, digamos, de análisis crece muchísimo y al mismo tiempo se complejiza mucho más, ¿no? Así como las redes de relaciones entre los actores, ¿no? Bueno, de lo primero, de las dificultades, en verdad nuestro camino ha sido como bien allanado, o sea, grandes dificultades no hemos tenido porque, de hecho, a partir de nuestras primeras publicaciones, nuestro primer texto se llama Diálogo número 1, fue como una explosión, de ahí nos invitaron a conferencias y hemos tenido como acceso a muchas cosas, entonces en verdad ha sido como un proyecto fluido en ese sentido. Sí, nuestra dificultad y que ha sido este vaivén que nos tiene locos, primero de tristeza y después de alegría eufórica a partir de anoche, entrar a las comunidades para ver la producción interna. Ese es el gran punto, porque queremos ver, ya vimos los videos que circularon ahora, pero nosotros estábamos súper expectantes, primero del festival en la primera semana en Oventic, después se cayó, casi nos morimos, después sí viene un día y anoche anuncian que en todos los caracoles va a seguir en el mes. Entonces ya vamos a tener mucho que recorrer y ahora sí que tenemos material, pero tienen que abrir ellos las puertas para que nosotros podamos entrar, absorber lo que no se puede conocer de otra manera, que sí hemos tenido acceso a la música, sí hemos tenido acceso a esas pinturas, pero creo que ahora viene como un nuevo tiempo que va a ser para desarrollar el campo interno de la creación, que ya me doy cuenta por los videos que vi de lo que ellos subieron, que hay un tema con el maíz que sigue, como que lo mencionan mucho, que hacen una combinatoria de estilo entre punk y dada, pero sobre todo queremos dilucidar cuáles son los aspectos de la política que van a estar cruzando su producción artística. Y la otra parte de acá del festival, yo siento, en particular mi opinión, es que el arte que se considera político, podemos pensar que todo el arte es político, pero hay un arte que se asume directamente como político. Yo dentro de ese arte que se asume directamente como político distingo como 3 esferas. Una más amplia y mucho más común de encontrar, que son las producciones que acompañan los movimientos, que hacen una narración de un evento político, que pueden dar una visualidad y que es casi el 100% de lo que se puede encontrar generalmente y que es lo que está aquí también. Después diría que hay un círculo un poco más pequeño de producción de arte político que de alguna manera en su praxis sí quebranta la institución del arte o el sistema capitalista o el régimen de los medios de comunicación, quizás esporádicamente, quizás muy eventualmente y por lo tanto es menos común, pero está más próximo como a esa sustancia política. Y en el núcleo, así como más chiquitito todavía, ahí está para mí la praxis de la estética en el zapatismo, porque
considero yo que es la única que está como ligada realmente al desarrollo de una política. Entonces serían como esas tres esferas de aproximación entre el arte y la política. Eso. ¿Tú quieres decir algo? No, sí. Bueno, hablaste de una seducción estratégica para difundir y ganar simpatía, ¿no? Y me pregunto si es como lo único que se produce en esta estética zapatista, en el sentido de que, pues, entiendo también que mucho del papel de Marcos también fue un papel de traducción y de traducción de un mundo que yo creo que aún no queda tan claro a pesar de todos estos esfuerzos de comunicar lo que es la lucha zapatista, ¿no? Y yo creo que pues como en lo que mencionas de bueno, ahora parece que viene una etapa de producción interna de arte, de estética, pues me gustaría como saber qué piensan ustedes de esta necesidad de traducción y los retos que tendría este nuevo momento para poder comunicar quiénes son los pueblos indígenas. Bueno, es una pregunta muy, muy compleja. Yo puedo empezar a contestarla, pero vemos que el zapatismo como movimiento es un movimiento sincrético que es el resultado de un encuentro entre dos cosmologías completamente distintas, que son la cosmología del marxismo-leninismo, revolucionario, guerrillero de la tradición latinoamericana, y la otra cosmología son las formas de pensamiento, las formas culturales y las formas de resistencia de los pueblos indígenas. De Chiapas. Entonces ese proceso, ¿no?, de que tú hablas de traducción es un proceso que vivieron los primeros miembros del ZLN ellos mismos, ¿no? Y entre ellos después, ¿no?, llegó un poco después el subcomandante Marcos, ¿no?, el autor de muchos comunicados. Entonces él es un sujeto, ¿no?, de ese proceso de traducción, y ese proceso de traducción de cierta forma fue un evento en su vida, fue un evento en la vida de ese grupo de guerrilleros, porque cambió completamente su mentalidad y su actitud. Y entonces creo que de cierta manera eso es un elemento importante de la comunicación, pero el proceso de traducir, como dices tú, la lucha zapatista en Chiapas para presentarla a los que están afuera, es también un proceso de construcción de esa lucha misma, ¿no? No es solo transferir información de un lado a otro, pero es a través del lenguaje intentar construir algo. Entonces vemos que hay sí traducción en el sentido de explicación, digamos así, pero al mismo tiempo hay también un proceso de construcción que pasa a través de los comunicados y que pasa a través del lenguaje. Ahora, en lo que se relaciona a eso de la seducción, tal vez si quieres decir algo. Sí, estoy pensando una cosa, que a lo mejor ya no va a ser necesario hacer esta traducción, porque también la configuración de la autonomía en la zapatista ya agarra un cuerpo más o menos estable, que ya no es puramente maya ni puramente izquierda occidental. Entonces ya puede ser que ese camino no sea traducir tanto la cosmología o el pensamiento, sino como ya dar cuenta y compartir. Y la gracia del lenguaje zapatista, y por eso son tan maravillosos, es porque el lenguaje no solo te está informando, sino que te está como involucrando. Entonces, y en términos de la estrategia de la seducción, nosotros lo hemos conversado con, por ejemplo,